Nosotros diariamente luchamos contra la extorsión, contra la compra de conciencias de nuestros policías, al menos en este difícil trabajo que es el narcotráfico. Amenazas a nuestras familias, amenazas a nuestros policías diariamente. Drogas, violencia y mucho, pero mucho dinero. Eso es lo que se esconde detrás de un negocio criminal que las bandas delictivas más brutales del mundo se disputan. Probablemente el primer país que se te viene a la cabeza cuando hablamos de esto sea México, hogar de los cárteles más despiadados. No obstante, existe otro sitio al que todos miran con atención. Se trata de Ecuador, ubicado en un lugar estratégico para acceder a los productores de cocaína y con una industria que llega a todo el planeta con millones de cargamentos en donde transportan de forma oculta los estupefacientes. Pero todo tiene un precio. El crecimiento de esa actividad ilegal viene aparejado de organizaciones criminales más grandes y poderosas, que se traducen en mayor terror y más muertes en la disputa por controlar el negocio. En este nuevo video de Militarmente, conoceremos a los grupos delictivos ecuatorianos, la lucha entre bandas y sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de poner especial atención a su estrecha relación con los cárteles más sanguinarios y peligrosos del mundo, que pone en alerta a todo el país. ¡Comencemos! Que empiece la fiesta. ¡Habla! ¡Que empiece la fiesta! Este me va a disparar, acá. Dale. Tira, bandido. Déjale rematar, Organizaciones criminales de diferentes países tienen la mira puesta en la industria bananera de Ecuador y sus cerca de 7,2 millones de toneladas que cada año son exportadas a todo el mundo vía marítima. La mayoría parten desde el puerto de Guayaquil, y es precisamente por esa razón que representa uno de los puntos más codiciados por cárteles mexicanos, brasileños e italianos. Los contenedores llenos de frutos ecuatorianos representan el 30% del mercado internacional. De ahí que los grupos delictivos aprovechan su ubicación para almacenar la cocaína proveniente de productores como Colombia, Perú y Bolivia, para después hacerla pasar a través del Canal de Panamá y enviarla a todos los rincones del planeta. Sin ser uno de los principales consumidores ni productores de esta droga, Ecuador se convirtió en el tercer país en el que más estupefacientes se incautaron a nivel global. Según datos de la Policía Nacional, en todo el 2023 lograron asegurar 206 toneladas de cocaína en los puertos de su territorio. Otro aspecto que se desprendió de ese informe demostró que la mayor parte del producto confiscado tenía como destino Europa y Estados Unidos a través de las infraestructuras de cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, pero no era exclusivo de estas bandas, ya que también existían vínculos con dos organizaciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital y el Comando Rojo, y también con la 'Ndrangheta de Italia. De esta forma, los ecuatorianos se convirtieron en el nexo perfecto, conectando a quienes se encargan de la venta, pero también partiendo desde el primer eslabón de la cadena que tiene lugar en su región. Hay otra plantación de coca. La población vive de la coca. Es más rentable, porque no hay trabajo, no hay salud, no hay educación. Lo más fácil es sembrar la coca. Te pagan mejor. ¿Por qué Colombia no erradica esas plantaciones de coca que estamos viendo? Bueno, es la responsabilidad del Estado colombiano. Ha habido presidentes o políticas de ciertos presidentes que sí erradicaban la droga, la coca. Estimaciones de la ONU indican que en el año 2021 se produjeron 2.304 toneladas de cocaína en todo el mundo, de las cuales se confiscaron cerca de 2.000. En este contexto, un tercio de las incautaciones en Europa provenía de Ecuador, casi el doble de lo reportado en el informe de 2018 de la Organización Mundial de Aduanas.
Una muestra de este crecimiento se dio a partir de los 9.500 kilos de droga que viajaban ocultos entre cajas de bananas encontradas por las autoridades de España el 23 de agosto de 2023, o los cerca de 8.000 hallados en Holanda durante un decomiso que tuvo lugar ese mismo mes. Además, otros países donde se han asegurado fuertes cargamentos de cocaína proveniente de la nación sudamericana son Bélgica, Suecia, Lituania, Grecia y Turquía. Respecto a los esfuerzos de la Policía Nacional por frenar el narcotráfico, Richard Riera, el ex jefe de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos, reconoció que es físicamente imposible revisar los 2,8 millones de contenedores que cada año salen de Ecuador. Precisamente eso fue lo que más sedujo a las organizaciones con mayor influencia en este negocio ilegal que llegan desde el temible mundo criminal de México. Pero antes de enfocarnos en ellas, debemos conocer más sobre las bandas locales que han hecho posible su desembarco en suelo ecuatoriano. Y para comenzar nos esperan los choneros, amos y señores del delito en el país durante décadas, quienes cuentan con una peculiar carta de presentación. Hola, ¿cómo está? Muy buena. El dueño, ya mi reina, mira, lo que pasa es que nosotros estamos aquí brindando la seguridad de todos los locales, nosotros los que somos los primeros, así mismo estamos cobrando aquí impuestos para nosotros brindarle la protección. La expresión más orgánica, potente, visible de este poder criminal es a través de la extorsión. Los choneros son parte de la escena criminal de Ecuador desde hace más de 25 años, lo que la convierte en la organización delictiva más antigua y también es la más grande, sumando al menos unos 12.000 miembros. El grupo nació en 1998 en Puerto Arturo, en el cantón Chone de Manabí, concebido por Jorge Bismarck Vélez España, también conocido como Chonero, alias que venía de la ciudad en la que formó su estructura, o como Teniente España en referencia a su apellido. Este había observado que los puertos marítimos de la región en la que vivía podían brindar una gran oportunidad para los negocios ilegales que buscaba emprender, y en el 2000 el hombre se trasladó a la ciudad de Manta para empezar a dirigir la logística en tareas de microtráfico. No obstante, la organización fue en crecimiento, y para 2003 ya se había apoderado completamente de las rutas para el trasiego de la droga en la subzona de Manabí. Los choneros se encargaban del traslado de estupefacientes desde Colombia a la región costera de su país, y con el tiempo tejieron importantes redes con criminales dentro y fuera de prisión que los involucraron en nuevos negocios. Si bien el narcotráfico ya a una escala mayor seguía siendo la actividad principal, también se ganó un terreno importante en el ámbito de las extorsiones y el sicariato, es decir, los asesinos a sueldo. Un ejemplo de su accionar han sido las desapariciones de personas para enviar mensajes a las autoridades sobre su poder e impunidad. Mi papá prestó servicio a la Armada durante 25 años. Hace 8 años atrás él se jubiló, ella quería algo que le permita compartir más con su familia, con sus nietos. Un 23 de mayo, como a las 2 de la tarde, el vecino me llama, me dice, vecina, no se va a asustar, pero es que a su papá se lo llevaron X banda delictiva. Buscamos a mi papá como 3 semanas consecutivas. Sigo pensando y sigo manteniendo que la policía, si hubiese querido ayudar, hubiese ayudado. Existen numerosos casos como este, y todos coinciden en que las víctimas jamás han podido regresar a casa con sus familias. Avanzando hasta 2007, a casi una década del surgimiento de los choneros, su líder Vélez España fue asesinado en un enfrentamiento contra una banda rival llamada Los Queseros, quienes buscaban disputarle el negocio de las drogas sin éxito. Más allá de la caída de su figura principal, la organización continuó con el dominio del narcotráfico bajo el mando de Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiña. Este fue un punto clave en la historia del grupo criminal, ya que la nueva cabeza de la estructura buscó ampliar las actividades aún más.
Uno de los cambios fue incorporar el tráfico de armas a su lista de crímenes, lo que también permitió ganar poder de fuego. Mientras tanto, la banda seguía creciendo con nuevos integrantes y se acercó a otros grandes delincuentes del país. El ejemplo más claro fue Washington Prado Álava, el mayor narcotraficante de Ecuador. Los choneros se convirtieron en su brazo armado, protegiendo cargamentos desde la frontera de Colombia hasta suelo nacional. Con Rasquiña al mando, la organización se volvió clave en el negocio de la droga desde Manabí hacia Centro y Norteamérica. No obstante, una de sus mayores obras fue la de reclutar integrantes, generando alianzas con nuevos grupos locales como los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones provenientes de Esmeraldas, una de las zonas más calientes del crimen. Esta parte de aquí es una de las más peligrosas de Esmeraldas, se conoce como la entrada al barrio La Guacharaca. Es un barrio donde operan grupos delictivos. Hubo una balacera de más de 1 hora desde la parte de adentro de esta esquina. Es zona muy roja. Este bastión del crimen ha sido el blanco de las autoridades de forma recurrente debido a la gran cantidad de delitos que existen en el lugar, y de la misma manera llamó la atención de los choneros, aunque en su caso para fortalecer las alianzas con las organizaciones más pequeñas que les permitieron mantener una hegemonía durante largos años, hasta que en diciembre de 2020 Rasquiña fue asesinado en un centro comercial de Manta. El capo del grupo fue ejecutado por un sicario que le dio al menos 15 balazos mientras esperaba a su esposa, quien realizaba unas compras en el lugar. Más tarde se expuso que se trataba de una venganza por un homicidio que había cometido el líder chonero en el pasado. Con su muerte, la paz entre bandas que había logrado desapareció y comenzaron los problemas. El siguiente en la cadena de mando fue Adolfo Macías, alias Fito, quien había sido una figura importante para generar un exitoso vínculo con Prado Álava. No obstante, las demás agrupaciones criminales que solían rendir cuentas y lealtad a Jorge Luis Zambrano González, el apreciado JL o Rasquiña, no aceptaron el nuevo liderazgo y se desató una guerra. Ahora, ¿qué pasa? Cambiaron las cosas desde que se empezó la guerra. Cuando la firma mayor, la máxima firma, JL, dejó de existir, se comenzó a pelear. Cada quien quiso su espacio, cada quien quiso pelear, no más que por una plaza, sino más que por el respeto a su espacio. Con esa fragmentación nació la llamada trilogía, compuesta por los Lobos, Tiguerones y Chone Killers, que buscaban emanciparse de los choneros y lograr mayor control sobre la actividad delictiva en el territorio ecuatoriano. La nueva alianza se encontraba financiada por Leandro Norero, un narcotraficante que en 2022 terminaría siendo una nueva víctima de los enfrentamientos entre bandas, pero esta vez asesinado en una masacre carcelaria mientras se encontraba detenido. Esa es una de las características de esta batalla, debido a que muchos de los miembros de las agrupaciones que acaban tras las rejas pretenden seguir manejando los negocios desde prisión. Hasta el momento se han producido más de 450 asesinatos en las cárceles de Ecuador desde que comenzó la lucha. Tras la muerte del principal proveedor de fondos, las organizaciones que se mantenían unidas fueron tomando caminos diferentes y respondiendo solo por ellas mismas. No obstante, habían logrado fortalecerse como para disputarle el control a los choneros. En ese camino, quienes ganaron más terreno fueron los Lobos, los cuales llegaron a adjudicarse el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ejecutado el 9 de agosto de 2023. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos
no cumpla su palabra. Los lobos son quienes han ganado mayor peso en contraposición a los choneros, con una gran presencia en buena parte de Ecuador. Y en su proceso de crecimiento generó nexos importantes para poder competir de igual a igual con sus rivales. Aquí es donde entran las organizaciones que de alguna manera han apadrinado a estas bandas. Hablamos de los expertos en la brutalidad y el narcotráfico. Los cárteles mexicanos. Si bien no es algo nuevo para el crimen ecuatoriano, los vínculos se han reforzado durante los últimos años con mayor presencia de dos de los cárteles más temidos. El de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación o CJNG. El primer contacto había sido durante los años de gloria chonera, cuando aquella banda empezó a trabajar nada más y nada menos que con Joaquín El Chapo Guzmán. El líder del cártel de Sinaloa acababa de fugarse de la cárcel por primera vez en 2001 y su objetivo era formar la Federación, un aglomerado de organizaciones que necesitaban extender sus ramas criminales para traficar cocaína desde Colombia, Ecuador y Bolivia, con destino a México y Estados Unidos. Si bien estos nexos se conocieron mucho tiempo después, expertos en seguridad aseguran que esa alianza podría explicar la ola de violencia al estilo mexicano que se desató a partir de esa época. Ahora bien, para competir contra sus enemigos, casi 2 décadas después llegó el desembarco de otro de los cárteles más temidos, el Jalisco Nueva Generación, bajo el mando del brutal Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esta organización delictiva utilizó la rivalidad de las bandas ecuatorianas que comenzaron a disputarle el territorio a los choneros en 2020 para poder ir en contra de su propio némesis sinaloense, y así forjaron una alianza con los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers, quienes se hacen llamar en conjunto Cártel La Nueva Generación. Se llegó más o menos en el 2019. ¿No estaban ahí antes? Pero en silencio, nadie sabía que los mexicanos estaban, no. Ahora en el 2019 para allá ya se declaró directamente. Esas bandas locales, ¿cuál es su papel en cuanto al transporte de la droga? Las bandas criminales ellas se encargan de movilizar toda la droga cuando viene terrestremente. El papel de ellos es tratar de llegar con el cargamento donde tienen que llegar. Que las bandas locales ya tienen armamento pesado. Y entonces ellos ya se creen grandes, ya entonces no le temen, entonces por eso es que pelean a veces hasta con los policías, los militares. Es indudable que el apoyo de los cárteles mexicanos ha provocado un crecimiento en la violencia que se vive en Ecuador, y eso quedó claro con el evento que mencionamos anteriormente. El ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio había declarado: "Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mafias de narcotraficantes del mundo, pero esos cárteles no son ecuatorianos, sino de México. Cártel de Sinaloa, CJNG. Ni la coca ni las bandas son nuestras. Que el señor López Obrador encare su problema con las organizaciones delictivas, allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico". Esos dichos causaron un gran revuelo y, como te contamos antes, fue asesinado poco después de sus declaraciones, al término de una reunión en la que pedía el apoyo de la población para convertirse en el próximo presidente del país. Villavicencio había admitido recibir amenazas de muerte presuntamente enviadas por los choneros, pero fueron los Lobos, aliados del Jalisco Nueva Generación, quienes se adjudicaron el crimen. Como era de esperar, el hecho provocó un fuerte impacto, no solo en la sociedad y el gobierno de Ecuador, sino que también profundizó la salvaje guerra entre cárteles. ¿Y esas bandas locales van agarrando fuerza? Hace meses dominaba una sola banda, pero los otros están contraatacando. Es lucha de espacios de poder, luchas de corredores de movilidad. Para eso estamos, la policía, las Fuerzas Armadas, evitando que se siga matando a nuestra gente. Es nuestra obligación moral, evitar que esto siga sucediendo. Mientras las fuerzas de seguridad luchaban por preservar la paz, las organizaciones criminales advirtieron que el terror estaba por llegar.
Tras el homicidio de Villavicencio, el cártel de Sinaloa dio a conocer un comunicado en donde señaló: junto a los choneros informamos a la población ecuatoriana sobre los acontecimientos que se han presentado en la República. Todas esas acciones han sido perpetradas por el cártel Nueva Generación, el cual posee ayuda de actuales funcionarios del Estado y es apadrinado por Nemesio Oseguera Cervantes. Nosotros nos hemos mantenido calmados al margen del problema, pero ahora actuaremos de manera radical contra las amistades, familiares o personas que tengan intereses con dicho cártel. Además, los aliados en el delito amenazaron: empieza la guerra por todos los frentes. El terror ha comenzado en el Ecuador. Aparecerán colgados, decapitados, desmembrados encima de los puentes públicos del país, en las puertas de centros comerciales o lugares transitados. Comenzarán a mostrarse cadáveres para que reconozcan el verdadero poder de nuestra organización. Ciertamente estos grupos criminales no mienten cuando hablan de sus brutales métodos, y las calles ecuatorianas ya lo saben, debido a que no son ajenos a los terribles hechos de violencia que se vienen acumulando en la última década. El 1 de noviembre del 2022, un grupo delictivo puso unos cuerpos, los colgó en este puente para demostrar su poder. Literal, colgar un cuerpo, seguir ese puente. Sí. Las autoridades ecuatorianas lamentaron que su país se haya mexicanizado, término que utilizaron para hacer referencia a las matanzas y balaceras al estilo de la guerra que se vive en esa nación. Aseguran que los cárteles de México se aprovecharon de encontrar un estado dolarizado y con una industria clave para la distribución, lo que les facilitó el lavado de dinero y el reparto de las drogas. Mientras tanto, como suele suceder, la disputa por el control de esos beneficios se refleja en un marcado aumento de los asesinatos en Ecuador. Las cifras de homicidios en la nación sudamericana pasaron de 2.496 en 2021 a 4.859 en 2022 y finalmente a 7.592 en 2023. Un aumento exponencial que puso en alerta hasta al propio presidente Daniel Noboa, quien decidió actuar. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Esta medida promulgada por el mandatario fue puesta en marcha en diferentes provincias del país donde la violencia de las bandas criminales tuvo mayor presencia y contemplaba la movilización de las tropas militares en apoyo a la policía para combatir a la delincuencia organizada. Una de las cuestiones más importantes del estado de excepción tiene que ver con la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, para que las fuerzas del orden puedan ingresar y registrar inmuebles sin orden judicial cuando se encuentran con una situación sospechosa. De esa forma, todos los días los agentes de seguridad recorren los puntos calientes del país con el objetivo de eliminar la mayor cantidad de amenazas. Sí, se llama la operación militar Control del Toque de Queda. Estamos en 60 noches de toque de queda. Es para controlar la situación de seguridad y rebajar los índices de delincuencia y violencia. Parece que estamos en línea de disparo, más acá. Y hagan caso a lo que les diga, no se me vayan a ir muy allá. Estén conmigo. Mientras tanto, las organizaciones del crimen continúan creciendo, reclutando a más personas para que sean parte de la enorme red que abarca cada vez más actividades delictivas. Su manera de entender la realidad apunta a que si existe un negocio tan rentable como el narcotráfico, es mejor que los ecuatorianos se encarguen de llevarlo adelante junto a los aliados y que no quede únicamente en manos de los grupos extranjeros. Para lograr esto es fundamental que las bandas puedan seguir sumando miembros. Obviamente ellos van viendo un ejemplo que les gusta, ven justicia, de pronto ven eso y más que todo ven que son unidos, son familia, nadie obliga a nadie.
como que yo ahorita lo obligo a usted. Pero si usted ve que en la organización siente ese calor, ese carisma, ese apegue, esa familia unida, a usted le va a gustar estar junto a mí, le va a gustar andar ahí. Acercándonos al final, podemos asegurar que el crimen en Ecuador no es algo nuevo, pero sin dudas ha alcanzado otro nivel de brutalidad y violencia con el ingreso de los cárteles del narcotráfico mexicanos como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Estos han llevado el negocio de la droga más allá, convirtiendo al litoral ecuatoriano en una lanzadera de cocaína en lanchas hacia Norteamérica, e infectando contenedores de productos de exportación a Europa desde los puertos de Guayaquil y Machala. Los datos de la Policía Nacional dan cuenta que en el año 2020, el 25% de toda la droga incautada se produjo en cajas de bananas. Sin embargo, para el año 2022, ese número se disparó hasta el 61,4% del total decomisado. Ese incremento representa millones de dólares por los cuales pelean las bandas delictivas, que también han aprendido de los mexicanos a ser terroríficas en sus métodos de sicariato. No obstante, el 25 de julio de 2023, el líder de los choneros, alias Fito, convocó a los grupos rivales a un acuerdo de paz y tranquilidad como acto de responsabilidad hacia el pueblo ecuatoriano. El pedido de una mejor convivencia en el territorio fue aceptado con un alto al fuego de parte de organizaciones como Tiguerones y Los Lobos, pero según el gobierno, cualquier mínimo acontecimiento que los pueda llegar a enfrentar alcanzará para que la guerra vuelva a estallar y el índice de violencia del país continúe ascendiendo de forma exponencial como lo viene haciendo. Ahora sí, luego de haber conocido la realidad del brutal negocio del tráfico de drogas en Ecuador y la influencia de los más salvajes cárteles mexicanos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo video de Militarmente.